Buenas noches, saludos cordiales para todos mis amigos y hermanos en Facebook. Buenas noches, nos dan sus retornos si el audio es bueno allí. Es un placer saludarlos. Estamos miércoles, mitad de semana, y para mí es un privilegio compartir con ustedes este mensaje que ha sido anunciado sencillamente por redes sociales. Bienvenidos, estamos a un minuto de comenzar. Comenzaré puntual, 7 en punto, y que el Señor bendiga. Este video va a estar colgado en mi perfil de Facebook y usted lo podrá también ver en mi canal. Así que si no puede verlo ahora, lo va a ver cuando esté colgado, o también en mi canal de YouTube. Así que déjenme saber si el audio es bueno, si estoy hablando lo suficientemente alto para ustedes, y qué gusto estar con ustedes. Quisiera comenzar esta noche introduciendo el tema, la temática a tratar, como se manifestó allá en redes sociales, en los anuncios que hicimos, es sobre la Torá y algunos principios de salud pública. Creo que es un tema coyuntural, es un tema oportuno abordarlo, y en los siguientes 20 minutos yo creo que va a ser suficiente para hacerlo. Bienvenidos otra vez a los que están conectándose. Déjenos sus comentarios y también sus preguntas o sugerencias, son bien recibidas. Bueno, vamos a comenzar. En el nombre del Señor vamos a comenzar. La Torá y algunos principios de salud pública. Una de las herencias más grandes que la Torá le ha hecho al mundo tiene que ver con el concepto de un solo Dios. Pero antes de iniciar dando los aportes de la Torá al mundo conocido o a nuestra civilización, déjenme hablar un poco sobre la Torá. La Torá no debe ser confundida con la Tanakh ni con el Corán. La Tanakh pues es la Biblia hebrea, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, todo el compendio del Antiguo Testamento. Y el Corán pues es el libro sagrado para los musulmanes. Nosotros entendemos que el Corán tiene relatos acerca de Noé, Moisés, Abraham, otros profetas, incluido Jesús y Juan el Bautista. Así que la Torá no debe ser confundida con esos libros. Entonces, ¿qué es la Torá? La Torá es la ley para el pueblo antiguo Israel y para el judaísmo moderno. La Torá es la ley, y para lo que nosotros como cristianos conocemos como el Pentateuco. Así que la Torá comprende los primeros 5 libros de Moisés. Entonces la Torá implicaría desde el Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Muy bien, con esa introducción sencilla, voy a poner en silencio mi teléfono, que está en silencio, pero se habilitó por una razón. Ok. Vamos a introducir así el tema. Decía que la Torá hizo algunos aportes a nuestra civilización. Pero definamos la palabra Torá. La palabra Torá significa, es interesante la expresión de la Torá. Dice que más o menos la comprensión de este libro significaría el acto o la idea de tirar piedras. Es cuando un pastor va detrás del rebaño tirando piedras para que el rebaño pueda guiarse. Entonces la Torá es una guía. Otras traducciones también, otras enciclopedias o definiciones la enmarcan como enseñanza e instrucción. Sea como sea, el concepto es el mismo. El espíritu de guiar, de tirar piedras. A mí me encanta mucho esta definición de tirar piedras, porque es la figura de un pastor con su rebaño. Y es así como ocurrió cuando los hijos de Israel salen de Egipto. Moisés, el pastor y el rebaño. Dios guiando a través de Moisés al pueblo a la tierra prometida. Así que la Torá tenía como objetivo principal guiar a un pueblo. Guiarlo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Es interesante que, si usted recuerda, los hijos de Israel tuvieron por lo menos alrededor de 4 siglos de esclavitud.
en la tierra de Egipto. Así que fueron 5 generaciones. Si nosotros dividimos 400 para 5, van a ser generaciones de por lo menos de 80, 82 años de edad de las personas o las cabezas de generaciones. Es decir que fueron 5 generaciones más aproximadamente que vivieron en esclavitud. Y se cumple lo que dice Éxodo 20 cuando habla sobre la misericordia que Dios tiene sobre los que obedecen su ley hasta la 4ª y 5ª generación, y también aborrece a la misma cantidad de generaciones. Entonces, recordemos que un pueblo esclavo, un pueblo que nació en esclavitud, un pueblo que su cultura era la cultura de un esclavo, la palabra libertad era una utopía, era algo efímero, algún relato de abuelas sobre que algún día fueron libres y que algún día serían libres. Y el concepto de un libertador, de un Mesías podría ser, también era algo bastante efímero, que algunas madres se aferraban a esa idea. Sin embargo, recordando que el pueblo de Israel era un pueblo esclavo, era necesario, una vez que el pueblo estuvo libre, que estuvo camino a su libertad, cuando salió de Egipto, era evidente que necesitaba un ideario, un manual de instrucciones. A mí me gusta mucho la palabra ideario. Si yo tengo que definir un sinónimo para la ley, para la Torá, yo le colocaría ideario. O sea, un manual que contenía un ideal, que no contenía un espíritu rígido de dominio, de gobierno, no. Sino para mí, en mi concepto, después de algunas cosas haber leído acerca del tema, yo lo voy a definir como lo definiría el doctor Roberto Badenas, un ideario. Era un ideario moral. Y el primer aporte que yo encuentro para compartir con ustedes de la Torá a nuestra civilización y a las generaciones que nos han antecedido es que la Torá se convirtió en un aporte moral. Un pueblo que venía de la esclavitud, viviendo como esclavo, con una cultura bastante ajena al ideal de Dios, lo primero que va a aportar la Torá al pueblo en proceso de libertad, en camino a la libertad, es un ideario moral. Interesante. Era un ideario ético, es decir, que la Torá contenía el mínimo vital moral para un máximo de vida. Más adelante vemos que Dios le dice al pueblo a través de Moisés: he puesto ante ti la vida y la muerte, escoge tú pues la vida para vivir. Así que para el concepto de Dios, ser vivo y siendo esclavo es equivalente a muerte. Así que por eso que los israelitas querían volver y le dijeron a Moisés, previo a cruzar el mar: no había sepulcros en Israel, ¿por qué nos has traído a morir en el desierto? Es decir, que para el concepto de libertad y ser esclavo es igual a estar muerto. Por eso que Jesús dijo, más adelante dijo, si el Hijo del Hombre os liberare, seréis realmente libres. Bueno, sigamos. Otro aporte que hace la Torá es el aporte de un solo Dios, del monoteísmo. Los pueblos semitas que eran circundantes y allegados al naciente pueblo de Israel, eran pueblos idólatras. Una de las razones por la cual Dios saca a Abraham de la tierra de sus padres, porque Ur de los Caldeos pues tenía un problema de idolatría serio, muy serio. Entonces, el monoteísmo también es una herencia que nosotros heredamos del concepto de la Torá. El otro aporte que hace la Torá, algunos, hay por lo menos 10, yo voy a citar 4 o 5, son el concepto de derechos humanos, del derecho del esclavo, del libre, del proceso de adquirir su libertad, del respeto profundo a la vida, de respetar la vida, de no tomar la vida del hombre por manos propias. Otro concepto que se aporta es la salud pública, es lo que hoy vamos a hablar un poco. Conceptos ecológicos, el descanso de la tierra, el trato de derechos de la tierra, y también pues el trato animal como creación, donde el hombre tenía que proteger y cuidar tal cual es Génesis 1, 26 y 28. Entonces,
son algunos aportes que la Torá hace a nuestra civilización. El tema también de la ley, el tema jurídico, los asentamientos jurídicos parten del libro de la Torá. Así que es mucho el aporte. Ahora, en lo religioso, esto es en lo social, ahora en lo religioso, la Torá es el fundamento del Evangelio. Ese fundamento filosófico de un cristianismo centrado en la creación, en una identidad del diseño inteligente. O sea que hay mucha aportación que hace la Torá a nuestra civilización en todos los aspectos. Bueno, vamos a entonces entrar en tema. Dije que la Torá se había convertido a criterio de muchos como un código moral o un ideario ético, un manual de ética, un manual de moral de un pueblo que poco sabía de eso. Entonces, si yo podría una frase para que ustedes puedan postear con un hashtag, sería la Torá. El objetivo de la Torá era hashtag transformar a los esclavos en hombres libres y conservar la vida. Transformar a los esclavos en libres y así puedan conservar la vida. Así que yo creo que si podemos hacer una frase para definir ahora el aporte valioso de la Torá, es eso. Otro aporte en el campo humanista es la Torá respetaba la vida de la concepción misma. Así que más adelante vamos a ver leyes sobre eso, que podemos ir revisando en sus hogares, pueden ir revisando en el libro Levítico, en Números, pero la Torá es un aporte valioso. Es más, está muy lejos de ser un aporte ortodoxo, de un aporte pesado para un sector del cristianismo que de pronto observe el trabajo de la Torá. Así que, apreciados hermanos, vamos a entrar en tema. Muy bien. Por lo menos habían 613 o 613 mandamientos de la Torá. Desde, por lo menos de Levítico en adelante, y aún en Génesis ya encontramos el concepto de ley. Ahí vemos en Génesis 2, de tu árbol podrás comer menos de este árbol. O sea, ya tenemos conceptos bastante fundamentados, que desde el Génesis ya hay un concepto del ideal de Dios para el hombre. Pero de los 613 mandamientos que parten de la pluma de Moisés, de la Torá, 213 respectaba a la salud pública. Es interesante. De los 613 mandamientos u ordenanzas de Moisés para el pueblo de parte de Dios, 213 eran con respecto a la salud pública. Es decir, que tenían mucha relación con la salud pública. Ahora, ¿por qué era importante conceptos de salud pública para un pueblo que salía de una estabilidad de esclavos? Porque no hay libertad en la esclavitud y no hay progreso en la esclavitud. Así que da igual caminar por la calle siendo esclavo que quedarte en la casa siendo libre. O sea, el concepto, la diferencia está en lo que es libertad. ¿Por qué era importante definirle al pueblo o rayar la cancha al pueblo los lineamientos morales, éticos? Y aquí también podemos tener un aporte también hasta la política moderna. Hay un trabajo que yo he preparado que se llama La Ley, una invitación al no legalismo a través de la ley que ayuda al buen vivir. O sea, estos conceptos ayudan también al buen vivir. Y para el Israel en libertad, el Israel en proceso de libertad, ese Israel libre que estaba experimentando algo que no conocían, que era libertad, este concepto de salud pública era un elemento sine qua non, era un elemento vital. Por ejemplo, ustedes saben cuántas personas salieron de Egipto, cuántos israelitas, más la población mixta, etc. Bueno, Éxodo mismo, el capítulo 12, va a mencionar que salieron cerca de 600.000 personas. Luego también en Éxodo 32 se menciona, también en Números se menciona, que salieron como 600.000 personas. En el censo que hace Moisés son 603.000 y pico de personas. Y eso sin contar los niños, esos eran los hombres de a pie, eran los guerreros seguramente, sin contar los niños y las mujeres. Y muchos historiadores y teólogos coinciden que por lo menos fueron casi 3 millones de personas que salieron de Egipto
a la tierra que Dios había prometido. Claro, nunca faltan los críticos que dicen que es imposible que 3 millones de personas hayan pasado por el estrecho o por el ancho del mar. No se sabe cuán ancho, cuán estrecho era el espacio que Dios abrió para que el pueblo cruzase milagrosamente. Muchos dicen que es imposible que 3 millones de personas hayan habitado en la tierra de Gosén. Bueno, hoy el Estado de Israel tiene por lo menos 20.000 y tantos kilómetros cuadrados. Y hoy, en el censo del 2019, Israel tiene más de 9 millones de habitantes. Así que, y es la misma dimensión aproximadamente que tenía la tierra de Gosén, 20.000 kilómetros cuadrados, como hoy tiene el Estado de Israel. Así que perfectamente cabe el texto es totalmente armonioso a la lógica y a la arqueología y a los lineamientos geográficos actuales para entender que Dios sacó un pueblo no menor a 2 millones de personas. ¿Te imaginas? 2 millones de personas, es decir, casi la población, si hubiesen sido 3 millones y algo, es casi la población de Panamá. Saliendo del desierto, saliendo de Egipto al desierto, saliendo de Egipto al desierto, a la tierra que Dios les había mostrado. Me voy a perdonar que pase el dedo, pero es los comentarios de WhatsApp que están llegando y tengo que sacarlos para poder estar tranquilo. Muy bien, entonces, ahora 3 millones de personas, 2 millones de personas, 600.000 personas, pongamos. Era un pueblo inmanejable. Mira, imagínate tú cuando una barriada de 500 personas quedan sin agua 3 horas, es un colapso. Hoy en día que vimos hacinamientos voluntarios por el tema del coronavirus, es terrible que te corten el agua, que te la paren, etcétera, que no haya alimentos en los supermercados. Imagínate en el desierto, estamos en plena civilización, aún en los pueblos más rurales tienes por lo menos los servicios básicos. Ahora imagínate en medio del desierto. Solo Dios podía atreverse a emprender tan grande empresa de sacar a un pueblo con niños, mujeres, ancianos y animales al desierto. Sin embargo, Dios va a dar algunas normas en cuanto a esto. Y miren, por lo menos yo he citado 5 principios de salud pública que encontramos en la Torá, sobre todo en los libros de Levítico y Deuteronomio. Ahí nos vamos a mover, Levítico, Números y Deuteronomio. No voy a poder leer todos los textos porque son capítulos inmensos, pero voy a dar algunas referencias que tú puedes apuntar y los puedes leer. Algunos sí voy a leer algún texto por allí. Muy bien, el primer principio que yo encuentro en la Torá sobre salud pública. Ok, pasó un problema técnico. Déjame, antes de comenzar a darte los 5 principios de salud pública que yo encuentro en el texto, déjame decirte por qué Dios estaba interesado en dar este tipo de leyes y a veces pueden ser tan rudas o tan inflexibles, y de allí la crítica cristiana liberal en cuanto a la ley. Pero déjame leer contigo, lee conmigo por favor, Levítico 18, capítulo 18, versículo 3, y tú vas a encontrar en este versículo la razón fundamental, la razón espiritual, la razón del ideal de Dios, desde el punto de vista de Dios, por qué Israel tenía que seguir algunos consejos que Dios estaba dando. Y miren, lean conmigo Levítico 18, versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. ¿Qué texto más interesante? Mira, aquí hay 2 extremos. El punto de salida y el punto de llegada. Es el punto de partida y el punto de llegada. Ninguno de esos extremos comprendían o satisfacían a Dios en su ideal. Dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Es decir, que ni Egipto era un modelo moral ético para Israel, ni Canaán tampoco. Tenían casi los mismos problemas. Eran gobiernos monárquicos que tenían pues un problema de idolatría, un problema serio en cuanto al derecho a la vida. Eran pueblos que sacrificaban sobre todo los reinos de Canaán, sacrificaban a sus hijos. Y ahí se ve mucho el tema del respeto a la concepción de la vida, al tráfico de niños, etc. La Biblia tiene muchos temas que abordar. Sin embargo, aquí vemos que lo que Dios no quería era que Israel se pareciera a esos pueblos. Y por eso Dios le entrega
un ideario ético. Quiere decir que la Torá o la ley tenía un propósito de inducción, un propósito de docencia, de enseñanza a un pueblo que parecía pues haber salido de los más atroces compendios sociales de la corrupción en aquel tiempo. Entonces, el primer punto que encontramos después de leer el ideal de Dios, que era que no se parecieran a los pueblos de Egipto ni a los pueblos de Canaán, a donde Él los iba a llevar, tenemos el primero. A mi criterio es uno de los más importantes y más relevantes en este momento. El primer concepto que vemos es la prevención de enfermedades y el aislamiento. Y Levítico 13 y 14, los capítulos 13 y 14, son capítulos largos, extensos, que hay que leerlos con paciencia. Por lo menos el 13 tiene 59 versículos y el 14 tiene 57 versículos. Son capítulos muy largos, pero déjame comentarte un poco lo que el texto dice. En Levítico 13 se introduce el tema de la enfermedad de la lepra, un tema que el pueblo de Israel hasta los días de Cristo luchó y se convirtió en un tema no solo médico, sino social. Y bueno, pues el fariseísmo de los tiempos de Cristo le puso sus cargas adicionales y se convirtió en un tema muy triste que Cristo mismo tuvo que tratarlo y darle un trato especial a los enfermos de lepra. Pero Moisés va a establecer los principios de salud pública con respecto al diagnóstico de la lepra, al aislamiento del paciente con lepra y a la reinserción a la sociedad nómada del tabernáculo a la gente que ya estaba totalmente limpia de la lepra. Y miren los conceptos. Levítico 13, versículo 3. Miren, el encargado de hacer esto era el sacerdote. El sacerdote era multiuso, era multifuncional, hasta médico era. Levítico 13, 3. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo o enfermo. La palabra inmundo es enfermo, o sea, no es un inmundo de que no sirve, de que ontológicamente no es una persona, sino que la traducción pues quiere decir enfermo, ¿verdad? Enfermo. Entonces, miren ustedes los conceptos que usaban aquí, que Moisés introduce, que establece para diagnosticar. Recuerden que el sacerdote Aarón no era médico, él no fue a la facultad de medicina, era un esclavo. Pero Dios, al igual que Jesús hizo con los discípulos, les dio conceptos, ¿verdad?, válidos, que les ayudó a cumplir su ministerio. Aquí Dios está dándole el ABC de la medicina, de infectología a Moisés y a Aarón y a los sacerdotes. Y le dice que tienen que ver la llaga. Si la llaga es más profunda que la piel y el cabello de la piel se puso blanco, entonces es lepra. Entonces miren ustedes el procedimiento. Él tenía que cerrar la herida. 7 días después volvía el paciente, la persona volvía, y entonces si la herida había curado, tenía que estar 7 días más y luego volver, y cuando está de alta, al 8º día era declarado limpio. Y aquí se maneja un concepto clave. Capítulo 13, capítulo 14 de Levítico, capítulo 15, números 19, números 31, Deuteronomio 23, está hablando de un elemento de limpieza básico que hoy en día, que es una vergüenza que hoy nos tengan que recordar que hay que lavarse las manos por lo menos 15 segundos. Es increíble que el mundo esté envuelto en una pandemia que tenga que ver con lo más elemental de la higiene personal. Yo recuerdo que mi madre me hablaba de las manos después de llegar de la calle, de coger algún billete antes de comer, después de dormir, y ella siempre usaba alcohol antes de irse a acostarse. Así que ya encontramos que en el libro de Levítico capítulo 13, el que era declarado otra vez, obviamente si era declarado inmundo o enfermo, tenía que vivir fuera del campamento. Ese era su lugar, aislamiento para que no contagie al resto. Pero cuando era reinsertado, cuando se curaba, de alguna manera, cuando se curaba, tenía que ser regresado a la comunidad israelita, a la comunidad nómada. Entonces, después de 7 u 8 días que regresaba, tenía que ofrendar una ofrenda pequeña, harina, etcétera, o tórtolas.
Y entonces tenía que lavarse, raparse la cabeza, las cejas, las pestañas, las barbas. Entonces, todo lo que podía contener una reinfección, para evitar una reinfección. Y las primeras cosas que se nos dijeron cuando comenzó el tema a convertirse en pandemia era que las personas que usan barbas largas podrían tener más fácil resección del virus, y etc. Entonces ven ustedes cómo los conceptos que hoy en día rigen la salud pública fueron un aporte de la ley que Moisés establece al pueblo. Muy bien, en el capítulo 14 y entonces el enfermo tenía que lavarse con agua todo el cuerpo y quemar sus vestiduras. Ahí encontramos el concepto de esterilización por fuego de las vestiduras, no solo del paciente, sino también del sacerdote cuando manejaba animales como la vaca. Ahí encontramos también en número 31, 19, cuando hay que quemar la vaca por todos estos rituales de purificación. Y la ropa con la cual el sacerdote ministraba tenía que ser quemada. Hoy en día se nos recomienda hoy en día que tenemos que, cuando lleguemos de la calle, sacarnos la ropa y dejarla en la lavandería para que se lave y con esa ropa no estar lidiando las cosas comunes en la casa. Son principios que hoy son válidos, que son científicos, que son vitales, que nos pueden separar de un contagio del virus moderno, que ya en el texto bíblico están totalmente definidos. En otro concepto, pues hay que entender que es un pueblo nómada, es un pueblo que no fue a la escuela, pero que Dios está instruyéndolo. Muy bien, el segundo concepto es, aparte de la prevención de enfermedades como la lepra y el aislamiento, encontramos la limpieza del aseo personal. Y en Levítico 15 se aborda un tema bien interesante, bastante incómodo a veces, que es las relaciones sexuales o la emanación de fluidos del hombre y la mujer. El texto va a decir que el hombre que emita fluidos, ya sea voluntariamente o producto de relación sexual, y la mujer que menstrue, va a recomendar que debe bañarse. O sea, después de la relación sexual debe bañarse, debe lavarse todo el cuerpo donde el semen se regó, el fluido se regó. Las sábanas o la cama, claro, no habla de sábana, habla de la cama, era diferente pronto lo nuestro, pero el concepto es el mismo. El uso filosófico de cama es el uso de un lugar para dormir, ya sea cuatro patas, ya sea en el piso, como ya ha sido. El uso filosófico de cama era el lecho donde uno reposaba o tenía encuentros sexuales con la pareja. Entonces la cama tenía que también ser lavada, purificada. Miren ustedes hoy en día que el sexo es un tema bastante viral, que está en el ambiente, que está en las redes sociales, que es parte de la vida misma del hombre, ya sea llevado de manera correcta o llevado de manera incorrecta. El sexo es un tema que también tiene que ver con la corrupción y temas como estos. Ya el cuidado del cuerpo después de una relación sexual era de lavarse. Nuevamente encontramos el concepto de agua junto al cuerpo. Por lo menos hay que bañarse 2 veces al día. Ahora con este tema del virus, 3 veces al día. Se ha comprobado que el jabón y el agua es la mayor barrera y el mayor anticuerpos externo para el virus, para los virus, para las bacterias. Dios tenía que cuidar un pueblo nómada. Si nosotros estamos en el siglo XXI, con aire acondicionado en las casas, con aire acondicionado en los cuartos, en los hospitales, imagínense 3 millones de personas en el desierto. Tenían que adaptarse a un sistema de salud pública que les evite la muerte prematura, la muerte por infecciones. Más adelante en números se va a hablar sobre las fiebres colectivas, las epidemias de fiebre en el pueblo que estaba viviendo en el desierto. Entonces encontramos aquí, usted puede leer todo el capítulo 5 de Levítico, 15 Levítico, pero yo voy a leer el 15-19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo 7 días, estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo. Bueno, aquí habla sobre la limpieza de la mujer, ¿no? Obviamente el concepto aquí no es que la mujer que menstrua es inmunda, no la toques, no. Aquí el concepto es el siguiente, que la mujer que menstrua pues no es recomendable por salud, por higiene y por cuidado ginecológico,
que tenga relaciones sexuales. O sea, miren, aquí hay un concepto de abstinencia en el periodo de la menstruación, cuando la mujer está menstruando. Entonces, ese es el segundo punto. El primero fue entonces prevención de las epidemias y aislamiento. Este tiene que ver con el aseo personal. Y también encontramos en Números 19 otro texto parecido a esto. Solo déjame ver si encuentro un verso que pueda ser importante, que ustedes lo puedan apuntar en Números 19. Y yo con esto ya voy casi llegando a la parte final del tema. Números 19, versículo 12, vamos a ver si nos interesa. Al tercer día se purificará con agua, y al séptimo día será limpio. Y al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todos estos textos que hablan sobre, aquí está hablando sobre cuando el pueblo de Israel tocaba un cadáver de hombre o un cadáver de animal, tenía que purificarse. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare al tabernáculo de Jehová contaminó. Miren, y todo tiene que ver con el agua. Miren la parte final del verso 13 de Números 19. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Miren ustedes, yo recuerdo que mi madre, con quien yo crecí, me decía que una vez que uno llegaba de un funeral, de un servicio fúnebre, ya sea en la noche o en el día, o del cementerio, esa ropa tenía que pasar directamente a la lavandería. ¿Te imaginas? Y bañarse. Ya estos conceptos que a nuestros abuelos los rigieron, a nuestros antepasados los rigieron, estaban en el texto bíblico totalmente explícitos y establecidos. Tercer punto. La esterilización de vestidos o implementos que tienen que ver con focos de infección. Números 31. El texto va a decir en Números 31. Los versículos 19, 20 y 23. Déjenme leer, por favor. Vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días y os purifiquéis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purifiquéis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Recuerden que la gente usaba abrigos y pieles de cabras como prendas para el frío. Y el sacerdote, el 23, todo lo que resiste al fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Es decir, que habían dos métodos para esterilizar vestimentas o instrumentos. Eran lo que resiste el fuego, vaya por fuego. Y lo que resiste el agua, vaya por el agua. ¿Se imaginan estos conceptos que ya eran básicos en el tiempo de Israel? Hoy en día son totalmente elementales y hay que volver a la parte de la salud pública. Miren, una de las cosas que me gustó en estos días, escuchaba al doctor Pamplona Rogers. Él decía que una de las cosas positivas que la pandemia va a dejar después de que esto termine, en el nombre del Señor, va a decir que él decía que es posible que la comunidad mundial, como ha estado implicada en este tema de la pandemia, es posible que la comunidad mundial regrese a las normas mínimas de higiene. ¿Se imaginan ustedes? La peste bubónica, pues en el siglo XIX, al comienzo del siglo, final del siglo XIX, tuvo que ver con compartir comunidad entre ratas y animales, producto de las guerras, etcétera, de las fosas comunes, etcétera. Sin embargo, ya en el texto bíblico habla sobre la esterilización de ropas que toquen cadáveres de humanos, cadáveres de personas. Es por el tema de las bacterias, de los virus, ¿verdad? Así que ya encontramos el tercer principio, esterilización de vestimentas e implementos. Números 31, 19, 20 y 23. Apúntelo para que usted lo repase bien esta noche. El cuarto y penúltimo principio que yo encuentro de salud pública aquí en el texto es la compensación a accidentes, es decir, o la indemnización de accidentes. Miren, hoy en día estamos teniendo este problema que no surge en nuestros países, surge en otro lado. Pero mire usted, ya por ahí un abogado ya en Twitter había puesto que será bueno pedir indemnización al gobierno chino. Son cosas que andan en el ambiente. Pero miren lo que el texto dice aquí. Éxodo 21. Éxodo 21, versículo 18. Este es el penúltimo texto que voy a leer. Éxodo 21, 18 al 22. Vamos a ver si los textos coinciden.
Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, y si se levantare y anduviese fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Es decir, tendrá que pagar los gastos médicos. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Hasta el 22. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Está hablando del esclavo, ¿no? Entonces, aquí ven ustedes cómo vemos el concepto que se introduce de indemnización. Ahora miren el versículo 22. Y si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que impusiese el marido a la mujer y juzgaren los jueces. Miren ustedes el respeto a la vida. Aquí encontramos un texto totalmente válido para la protección de los más débiles. El concepto de la ley, ya sea las leyes que rigen las cartas magnas de los países o la Declaración de Derechos Humanos, ojalá que no cambie su esencia, ojalá que no siga cambiando, pero el objetivo de todas las leyes, cortes nacionales, cortes interamericanas, cortes internacionales, tiene que ver con proteger la acción de protección de la ley con los más vulnerables. Y los niños en estado de crecimiento también son los seres más vulnerables que pueden haber. No es necesario que salgan a la vida ni a nuestro contexto de la sociedad para que sus derechos no comiencen. Y aquí ya tenemos en el texto bíblico un texto fundamental que respalda el derecho ontológico y absoluto a la vida. Muy bien, para terminar, entonces este sería el cuarto principio que tiene que ver con la indemnización a accidentes o crímenes involuntarios o voluntarios. Y para terminar, el más famoso, el sistema de letrinas, el sistema de aguas servidas, de excrementos, etc. Vamos a Deuteronomio 23, y con este texto yo voy a terminar. 23 de Deuteronomio 23, versículo 13. Van a perdonar, esto es en vivo, así que los incidentes y todo se dan. Entró Abiel, casi me apaga la luz y casi me quedo oscura. Así que todo esto es en vivo. Deuteronomio 23, 13. De ver si he hecho lo bien. Ok. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavaréis con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Es como el texto lo dice. Y busqué 3 versiones y la palabra es la misma, excremento. No encontré otra. Hermanos míos, amigos míos, no se puede vivir con los excrementos. No se puede vivir con lo que trae bacterias, virus a la vida. No se puede ingerir, según el texto bíblico y las leyes hoy de salud, no se puede ingerir cuestiones, aguas. Por eso tomar de agua servida es una condenación. La cólera tuvo que ver con eso. La pandemia de cólera tuvo que ver con eso. El texto bíblico habla sobre la separación de la vida cotidiana del ser humano, que es lo más importante, y la de los animales, y la de las bacterias, el reino de las bacterias, los virus, cómo el hombre tiene que proteger la vida y a sus familias de estos problemas. Es interesante que aún en el siglo XXI hay comunidades en los países hispanos, en el África, en otros lugares, en Asia, comunidades que no tienen sistema de aguas servidas, sistemas de alcantarillados, no existe. Por eso que el cólera aún sigue siendo un problema serio. El problema del agua es serio. El 75% de la población mundial no tiene acceso muchas veces a agua potable. Ahora que nos piden que nos lavemos las manos, pero algunas sociedades no tienen acceso a agua potable, es increíble. Pero ya en la Torá, en la ley, Dios ya tenía especificado que ese pueblo que vivía en el desierto, que no vivía en ciudades pavimentadas, que no vivía en casas cómodas,
tenía que tener estos cuidados de salud. Así que amigos, vamos a repasar los 5 principios que hemos aprendido. Primero, prevención de enfermedades y aislamiento. Levítico 14, 13, 14, 15 y Números 19. Todos los capítulos, son 4 capítulos. Segundo, epidemias y aislamiento. 15 Levítico, 19 de Números. Y 3, esterilización de vestidos y implementos. Números 31, versos 19, 20, 23. 4, indemnización, accidentes voluntarios o premeditados. Éxodo 21, 18 al 22. Y sistema de alcantarillas, Deuteronomio 23, 13. Y hay uno que no voy a hablar, que posiblemente haya un video especial para eso. Puede ser el próximo miércoles, seguramente podría ser. Si ustedes quieren, podemos hablar de Levítico 11. Cómo hoy en día es relevante, sin ser peyorativos y sin tratar de consumir fake news o consumir leyendas urbanas con respecto a hermanos países, sin ser peyorativos. Pero podemos estudiar Levítico 11 y la relevancia que hoy en día el mundo tendría que echarle un ojo a Levítico 11. Así que también en la salud pública están los consejos alimentarios, las normas mínimas alimentarias para conservar la salud. Recordando, la Torá significa tirar piedras, guiar al rebaño. Dios a través de la ley quiere guiar el rebaño. Este rebaño Él lo quiere guiar y quiere que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. La ley no es una carga, los consejos de Dios no son una carga, no son un problema que tiene que ver con normas elevadas y extremas, tiene que ver con normas mínimas para una vida máxima. Recuerden, el ideario ético de Dios al darle la Torá a Moisés para el pueblo y para el mundo es un ideario ético, el mínimo vital para un máximo de vida. Y también pues el argumento que la ley pues no es relevante hoy en día. La gente que dijo por décadas eso tendría que revisar lo que ha dicho, reescribir los libros que se reescribieron, y hoy en día la ley, la instrucción de Dios tiene mucho que ver para conservar la vida. Y Jesús le dijo a los discípulos, hablando de la obediencia, les dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y recuerden cuál es el segundo gran mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y para amar al prójimo tenemos que cuidar la salud. Hoy en día quedarnos en casa, lavarnos las manos, comer sano, saludable, tiene que ver con mi salud y con la de mi prójimo. Así que si tú amas a Jesús, tú amas a Dios, vas a guardar sus mandamientos. Que el Señor te bendiga. Fue un placer enorme para mí compartir contigo este tema que creo que es relevante, que es coyuntural. Y bueno, pues que Dios sea contigo y con nuestras familias, y que pronto esta pandemia pase, no es el fin del mundo, y que después que esto pase podamos reorganizar la iglesia, tener estructuras paralelas para predicar el evangelio y para que no nos tome sorpresa otro incidente como esto, y que la iglesia se organice y con entusiasmo, con gozo, con equilibrio, pero con fuerza, sigamos la tarea que el Señor nos dejó hasta que Cristo regrese. Un abrazo, buenas noches.